Ok. Sí, les comentaba entonces que ya vimos toda esta parte de la viticultura, todo lo que tiene que ver con el campo, ¿no? Vimos cómo se desarrolla la vid, cómo es el proceso vegetativo, todos los cuidados que debe de tener el viticultor en el viñedo, todo el proceso de podas, en general de las necesidades que requiere de la planta para poder desarrollarse de manera óptima. Entonces, vamos a ya entrar al proceso de la enología, ¿no? Vamos a dejar un poquito del lado de la viticultura, que fue el principio, y vamos a pasar a el proceso de enología. Pero antes les voy a presentar las 3 varietales del día de hoy. 3 uvas importantísimas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la uva Malbec, ¿ok? Esta es una uva tinta de origen francés, desde coloración negra con irisaciones azuladas. Tiene tonos azulados que igual se reflejan directamente en el vino. Esta uva cuando ya pasa por el proceso de vinificación, cuando está joven, cuando el vino es joven, que está recién elaborado, pues refleja todas esas tonalidades que van de los azulados a los violáceos, ¿no? Que son colores intensos, padrísimos, y que se refleja en aromas e intensidad en boca, intensos, ¿ok? Entonces todo es intenso. El Malbec es una uva que tiene mucha personalidad, tiene mucha finura, tiene tiene mucho proceso de longevidad, tiende a ser bastante longeva la Malbec. ¿Por qué? Porque tiene una carga de taninos importante, porque produce un nivel de alcohol igual generoso, ¿no? Entonces son características que van haciendo a los vinos que vayan durando más tiempo, ¿ok? Todo eso gracias a la pura uva. Es parte de la mezcla bordalesa. Ya deben de tener así ya grabada, como tatuada en su mente, la mezcla bordalesa. Esta es de los temas importantes que necesito que tengan bien aprendido. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Merlot y Petit Verdot. ¿De acuerdo? No precisamente en ese orden de importancia, pero son uvas que se utilizan en esta parte de Francia, que es muy importante a nivel mundial, que es la región de Burdeos, ¿ok? Pero hay una parte del mundo en la que prolifera bastante bien, y me estoy refiriendo a Argentina, tanto que en Argentina tienen un día nacional de la Malbec, ¿ok? Que se ha vuelto internacional, de hecho, ya es el día de la Malbec. ¿Por qué? Porque es una uva para ellos bastante importante. Toda esta personalidad tal cual que tiene la Malbec prolifera muy bien en el terreno que hay y en el clima en Argentina. ¿Ok? Entonces es la uva por excelencia, anoten ese dato, apréndanselo muy bien. Cuando les hablen de Malbec, tienen que pensar en vinos principalmente de Argentina, pero también es parte de las uvas que se utilizan para los vinos en Francia, en Burdeos, ¿ok? Normalmente tiene una maduración tardía. Es por eso, ya les había hablado de esta parte de la maduración tardía, que mientras más tiempo tarda en madurar, es porque va a obtener más nutrientes, va a tener más, digamos, materia prima nutricional para poder hacer vinos y que sean vinos con buena carga nutricional, con buena carga de alcohol, con buena carga de acidez, buena carga de todo, ¿no? Eso es algo importante en los vinos, dependiendo también de la calidad. Pero estos vinos que están hechos a partir de uva Malbec, pues suelen ser de este tipo de sabores intensos, aromas intensos, colores intensos, todo intenso, ¿no? Entonces es por eso que tienen este gran proceso de longevidad, ¿no? Tienden a durar más tiempo que algunas otras uvas que no tienen estas características, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, Malbec, uva excelencia, por excelencia de Argentina, uva tinta. Muy bien. Vamos a ver ahora una uva blanca, igual importantísima. Esta es una uva súper mega aromática, o sea, si ustedes, no sé si alguien la conozca, pero los vinos que están hechos con esta uva son perfume, completamente. O sea, estamos hablando de aromas florales, aromas cítricos, aromas bastante frescos en general, ¿no? Me estoy refiriendo a la uva Riesling, ¿ok? Riesling es una uva blanca, de tono amarillento, es de origen alemán
y está bien adaptada en la zona del Rin, que va, el Rin se encuentra entre Alemania y Francia, cruzando por la región de Francia en Alsacia. Entonces es una uva muy utilizada igual en Francia en esta región. ¿Para qué? Para producir vinos bastante frescos, bastante igual con carga aromática importante y que se adapta muy bien al tipo de temperatura que suele ser más fría. ¿Ok? Este tipo de temporal, o sea, de clima, en general hace que las uvas no se oxiden, principalmente las blancas, ¿ok? Las uvas blancas requieren de temperaturas más bajas para evitar su oxidación. Entonces, un ejemplo de ello es que la Riesling se adapta muy bien a este clima para poder conservar toda esta carga aromática y obviamente que no se oxiden, ¿no? Entonces, estamos hablando de vinos que tienen bastante así, pero bastante personalidad aromática, son bastante, en general, son muy placenteros. Y pues puede llegar a producir bastante cantidad de azúcar en su maduración, por lo que pueden también resultar vinos de tonos ligeramente dulces, ¿de acuerdo? Se utiliza mucho para un tipo de vino denominado dulce natural, ¿ok? Que es el proceso de ice wine. ¿Qué pasa? Así les voy a hablar en una clase, la siguiente, muy a detalle de estos procesos de vinos de dulces naturales, vinos de elaboración de dulces naturales, ¿ok? No les agregan azúcar, sino obtienen la dulzura propia de la uva. ¿Y qué pasa en este proceso de ice wine? En general, pues la uva madura, ¿sí? Y va a poder vendimiarse cuando está en temperaturas, pero extremas bajo cero. Me estoy refiriendo a -8, -12 grados bajo cero, donde la uva está congelada. Entonces, al estar congelada, lo que realmente está congelado es el agua, ¿ok? Entonces, al momento de hacer un prensado, a que intenten sacar el jugo de la uva, pues lo que van a obtener es poca agua. ¿Por qué? Porque está congelada. Y el resto va a ser mosto con una carga de azúcar importante. Es por eso que se obtienen vinos de tipo dulce natural, ¿ok? Porque el agua se queda en la prensa, ¿no? Lo que va a salir va a ser jugo con una importante carga de azúcar, ¿ok? Entonces, para este tipo de proceso, cuando lo veamos, recuerden que una de las uvas más utilizadas para este tipo de vinificación, pues es la Riesling, ¿ok? En Alemania, precisamente, en Alemania lo hacen mucho y también en Alsacia. Pues colindan, ¿no? Son ciudades que colindan, bueno, es una ciudad que colinda directamente con el país, ¿ok? De Yanira. Profe, dijo que era en el país de Alemania. Perdón, no te escuché, muñeca, se corta. ¿Cómo? Sí, comentó que la Riesling se hace en Alemania. Es una uva muy importante en Alemania, es una ¿Sí me uva escuché, profe? importante. Sí, creo que sí. Me Ajá, preguntaste si es de ok. Alemania, ¿no? Ajá, sí, sí era de Ok. Alemania. Sí, es una uva muy importante en Alemania, pero no es el único lugar donde Ajá. la producen. Por ejemplo, en Argentina, en esta región que es en la parte sur, ya acercándose hacia la Patagonia, también se hacen muy buenos vinos a partir de uva Riesling, por ejemplo. ¿Ok? Hay algunos donde son también importantes, principalmente ahí, en Nueva Zelanda incluso, pero donde más importante es en la región de Alsacia y en general de los vinos de Alemania. Que cuando piensen en uva Riesling, piensen principalmente en esas regiones. Hay otras regiones del mundo vinícolas que también hacen vinos a partir de estas uvas, pero no es tan importante la cantidad como en el caso de estas que les estoy mencionando. ¿Ok? Otra uva importante, maravillosa, hermosa en todos los aspectos, o sea, hace vinos bonitos, hace vinos con una calidad aromática impresionante, hace vinos en sabores sumamente equilibrados, con mucha elegancia, no, es una maravilla. Tengo aquí un chat, dice Rocío. Profe, buenos días, la plataforma me saca y el móvil no me deja conectarme. ¿Dónde lo puedo reportar? A veces ya me han dicho varias veces que pasa eso en celular. Probablemente no has actualizado la aplicación de Teams, Rocío. Entonces,
Procuren tener siempre la aplicación actualizada o entrar con laptop o computadora en general, porque sí suele ser más deficiente en teléfono. Pero puedes mandar un correo a la coordinadora de materias en línea, a la señorita, si no me equivoco, es Marta Elizabeth, ¿sí? Para que a lo mejor te dé ahí unos tips también con respecto a esto, ¿no? Pero sí, en general, en celular es un poco más deficiente la conexión. Pero si tienes dudas sobre lo que vimos en clase o te perdiste de algo, por favor revisa las grabaciones, las he estado subiendo continuamente. Ok, les comentaba la Nebbiolo. Elegancia, aromas increíbles, o sea, en general en las uvas encontramos mucha frutalidad, muchos aromas provenientes de la naturaleza, ¿no? Me estoy refiriendo a frutas, a flores, a hierbas, ¿sí? Este tipo de uva como la Nebbiolo refleja una personalidad todavía muchísimo más compleja. Parece a veces que los vinos hechos a partir de Nebbiolo, parece que sin necesidad de tener barrica, parece que tienen aromas propios de madera. ¿A qué me refiero? Aromas, por ejemplo, de complejidad a especias, ¿no? A lo mejor un poco de aromas tostados, sí, como la vainilla, como el café, a aromas a frutos secos, ¿ok? Entonces, es una uva que tiene una personalidad muy elegante en general. Esta es una uva importantísima en Italia. Dice, uva tinta oscura, amoratada, azulada. Todo eso, ¿no? O sea, es igual una mezcla de tonos cromáticos impresionante, igual. Variedad italiana, muy bien adaptada principalmente en la región del Piamonte, ¿no? Esta uva se anda dando un quien vive con otra uva llamada Sangiovese. ¿Para qué? Para hacer la varietal por excelencia de Italia. Antes solía ser la Sangiovese la varietal por excelencia. Algunos todavía la consideran así, pero la Nebbiolo también es muy, muy importante en Italia en general, ¿ok? Entonces es como difícil encontrar una solamente para Italia, ya que al ser un país productor así, pero enorme, es el que produce más, el país que produce más vino en todo el mundo. Entonces no solamente va a producir de una sola uva, ¿no? Y ejemplo de esto es que tiene uvas importantes como estas que les comento, la de la Sangiovese y la Nebbiolo. Es una variedad bastante elegante y que también es muy bien adaptada aquí en México, principalmente en la región de Baja California. ¿Ok? En México también se hace muy buenos vinos a partir de uva Nebbiolo, se expresa muy bien, se adapta muy bien al clima aquí en México y pues prácticamente, o sea, le llegan fácil a cualquier buen Nebbiolo italiano, ¿no? Algunos obviamente siempre van a cambiar, tienen sus diferencias, pero es una uva que prolifera muy bien aquí, ¿ok? De algunos vinos importantes del Piamonte son los denominados Barolo y Barbaresco, ¿ok? Cuando vean, por ejemplo, vinos italianos que tengan esta denominación, no les va a decir la uva. ¿Por qué? Porque tiene una denominación de origen, pero están hechos con esta uva que es Nebbiolo. Proviene de la palabra nebbia, que significa niebla, ¿ok? ¿Por qué? Porque en esta región es normalmente como es nublado, pues aparte la propia uva tiene un tono, ¿no? Blancuzco que parece niebla. Entonces, a eso se debe su nombre y produce vinos que tienen igual gran paso de longevidad, ¿no? Vinos que pueden aguantar bastante tiempo con vida, ya que tiene las características que les estaba mencionando en general, ¿no? Que tiene alta acidez, tiene alto tanino, ¿no? Alto nivel de alcohol, entonces, produce este tipo de vinos que con estas características hace uno un vino más longevo. Entonces, tres uvas importantísimas, Malbec, Riesling y Nebbiolo, ¿ok? a- Anoten siempre la información más importante y pues ahora sí vamos a ver lo que es el proceso de elaboración de los vinos tranquilos. Denme un segundito. ¿Alguna pregunta con estas uvas? ¿No? No, profesor. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces vamos a empezar con los procesos de elaboración. Vamos a empezar con el blanco. A veces es como difícil escoger un tipo
¿cómo se llama? Un tipo de vino en particular para empezar, porque entre que son similares y entre que tienen sus diferencias, ¿no? Porque no es precisamente igual, ya lo vieron los que realizaron la tarea del diagrama de vinos tranquilos, ya vieron que no son exactamente los mismos pasos para vinificar un vino blanco que un vino rosado o que un vino tinto. Por lo tanto, vamos a ir viéndolo, pues el paso a paso, ¿no? Para saber qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que hace un enólogo para la elaboración de estos vinos. En general, también debo decirles algo, ¿no? No hay una receta, o sea, no hay algo que diga, que dicte con rigurosidad que así es la elaboración, ¿no? A veces se pueden omitir pasos, a veces se pueden incluir algunas otras prácticas, va a depender de lo que quiera obtener el enólogo del vino que está elaborando, ¿no? Pero en general, así como se los voy a mostrar, los que vayan viendo en su diagrama que les haga falta alguna fase del proceso, por favor, complétenlo, ¿ok? Es importante que conozcan cada uno. Y si tienen preguntas, por favor, levantan su manita y lo hacen saber. Te está sacando de la plataforma de Yanira. Híjole, no sé qué hacer en esos casos. Normalmente es por mala conexión, pero si te atrasas con un tema, por favor, revisa las grabaciones. Creo que esa es la única solución, ¿no? Cuando llegan a perderse de algún tema que les presento. Por lo tanto, entonces, pues tenemos esta ventaja, esta herramienta de poder grabar lo que estamos viendo aquí en clase. Y por favor, utilícenlo también, por eso se los subo, ¿no? Por si llegan a tener algún problema, no quiero que se atrasen en nada. Muy bien, vamos a ver el proceso de vendimia. En general, pues, ¿qué es? Es recolectar la uva, pero en realidad necesita condiciones particulares cada proceso de elaboración. ¿Cómo qué? Pues la uva debe estar en condiciones óptimas de maduración, que haya alcanzado el nivel de azúcar deseado por el propio enólogo, que tenga el color que ellos también desean, que se encuentre en la temporalidad, que es la óptima para la propia planta. Entonces, mientras mejor sea la calidad de la uva, obviamente mejor va a ser la calidad del vino. Dice Valeria, en mi investigación vi que el vino blanco y el rosado tienen menos pasos que el vino tinto. En general, sí, tienen como, se puede decir menos pasos, pero sí son distintos. Sí son distintos. Y es como más rápido hacer vino blanco que vino rosado. ¿Por qué? Los vinos, en general, los blancos y los rosados se disfrutan más jóvenes. Algo que se valora mucho en este tipo de vinos es como la frutalidad, la frescura, ¿ok? Son distintos. Y para los tintos se busca más personalidad, ¿ok? Entonces toma más tiempo hacer en general un vino con personalidad. ¿Por qué? Porque aparte de que ya se elaboró, que tuvo un proceso de elaboración, tiene que pasar un poco de tiempo para que todas estas características de un vino joven, que es tener alcohol elevado, acidez elevada, alcohol elevado, que todas las características que a veces están disparadas en un vino joven, a veces tienen que pasar por un proceso de crianza, ya sea en una barrica o en una botella, para equilibrar todos estos aromas y todos estos sabores, ¿no? Todas esas características en general. ¿Por qué? Porque mientras más equilibrado es un vino, mejor valorado es. Que es algo que se busca mucho en general en los vinos. Por eso tarda más a veces un vino tinto que un vino blanco. Un vino blanco se elabora y se busca que sea de pronto consumo. No son tan longevos también como los tintos. Entonces, también todo eso implica, pues, otros pasos, ¿no? Vamos a ver entonces desde el principio, la vendimia. Dependiendo del hemisferio, serán los meses de la vendimia. En general, pues va a depender también de las uvas. Vemos como por ejemplo la Malbec, que acabamos de conocer el día de hoy, o la Cabernet Sauvignon, que son uvas que tienen un proceso de maduración tardía, que tardan en madurar, y hay unas que van a madurar más pronto que otras, como por ejemplo la uva Tempranillo. La uva Tempranillo es la uva varietal por excelencia de España, ¿ok? Pueden anotarlo, uva tinta varietal por excelencia de España, ya para que la vayan conociendo, después les cuento más de ella.
pero que las vayan ubicando. La tempranillo debe su nombre a que tiene una maduración temprana, ¿no? De ahí proviene su nombre. Entonces, va a haber uvas que van a madurar antes que otras, pero en general va a ser marcado entre las estaciones de a mediados del verano a principios del otoño, ¿no? Por ejemplo, aquí en el hemisferio norte, algunas van a empezar incluso desde julio, ¿sí? Y otras se pueden ir a alargar hasta incluso hasta octubre, dependiendo del tipo de maduración que sea, ¿no? Pero en general va a ser como de agosto, septiembre, pero algunas pueden madurar tan temprano como en julio y algunas otras que las van a dejar hasta el final, ¿no? Ya hasta casi el invierno. Dice, ¿de dónde es la tempranillo? Uva varietal por excelencia de España. Hay muchos países que la producen, México es uno de ellos, por ejemplo, pero allí es muy importante. Varietal por excelencia de España. Ok. Y en general, pues, entre enero, marzo, esta temporalidad, pero en el hemisferio sur. Tiene una variación de 6 meses en general las estaciones, en diferencia del hemisferio, ¿no? Al norte, va a tener 6 meses de diferencia con respecto a la del sur. Un vino blanco se puede obtener de uvas blancas o tintas, ¿ok? De una uva tinta. ¿Por qué creen que de una uva tinta podemos obtener un vino blanco? ¿Quién me dice? Así que más o menos que lo que haya investigado de su tarea les dé la idea de por qué un vino blanco se puede elaborar con una uva tinta. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién tiene una idea más o menos? A ver, levantó su mano. ¿Quién es? Es Valeria Saraí. Por favor, Valeria, cuéntanos, ¿por qué se puede hacer vino blanco con una uva tinta? Bueno, yo por la investigación que realicé vi que se puede obtener un vino blanco con uva tinta ya si se retira el ollejo, la piel de la uva, que es lo que aporta el color a los vinos tintos. Entonces, Correcto. por eso No es lo que se pudiste puede. haber dicho de una mejor manera, Valeria. Muy objetiva. Muchas gracias por la participación. Perdona a los que levantaron la manita, pero Valeria nos acaba de dar el punto, que es que los vinos van a obtener la coloración gracias al ollejo. Por lo tanto, podemos extraer el jugo de la uva de una uva tinta y que no tenga el jugo contacto con el ollejo, por lo tanto no va a tener alguna coloración, ¿ok? Por las filtraciones. En el caso de las filtraciones va a ser para hacerlo más limpio, pero no le retira del tanto el color. Sí puede bajar un poco las tonalidades del color, la filtración y otros procesos de limpieza que los vamos a ver, pero no le quita realmente el color. No podemos hacer un tinto, convertirlo a blanco por una filtración, ¿de acuerdo? Entonces, lo que le va a dar color va a ser el ollejo. Ahí están los polifenoles que les había platicado la clase pasada, que en el caso de los tintos son los antocianos los que van a dar esta tonalidad tinta, ¿no? Tonalidades oscuras. Muchas gracias a Valeria que nos dio esta información importantísima. Por lo tanto, se pueden hacer vinos blancos con uvas blancas o con uvas tintas, ¿de acuerdo? Va a depender también del proceso. Puede ser la vendimia manual o mecánica. Mientras de mayor sea la calidad del vino, va a requerir que sea manual. Si el vino es elaborado de manera más industrial o por volumen, que se busca más cantidad que calidad, pues, perdón, se me fue la saliva por otro lado. Ay, Dios. A ver, un segundo. A ver que me estoy ahogando aquí. A ver, ok. Dice Carla Marián. La mecánica hace que sea menos calidad, ¿no, profe? Creo que es más rápido. Sí, es de menor calidad. Porque, ¿qué pasa en las vendimias mecánicas? Pues prácticamente va a pasar máquinas por las vides y van a cortar varias cosas, ¿no? No solamente los racimos al momento de estar vendimiendo. Van a cortar hojas, van a cortar zarcillos,
van a cortar tal vez por ahí una que otra ramita, ¿no? Entonces la uva se va a contaminar con toda esta carga que tiene del resto de la planta. Por ejemplo, vendimias mecánicas hacen que los vinos sean más herbáceos. ¿Por qué? Porque estamos cortando también hojas, ¿no? Estamos cortando racimos, estamos cortando hojas, estamos cortando parte del raspón. El raspón que es ¿cómo se llama? El esqueleto que sostiene cada una de las uvas. Y esa parte de la vid, pues aporta también muchas tonalidades tánicas, muchas tonalidades amargosas, ¿ok? Entonces, al estar la uva mucho en contacto con este tipo de partes de la vid, pues va a reflejar otros aromas, o sea, se va a perder, por ejemplo, la personalidad propia, ¿no? Imagínense que tienen una uva Nebbiolo, que por sí sola tiene una carga aromática importante, que sus aromas son complejos, ¿no? Que son avainillados, que son un tanto amaderados por sí solos, sin pasar por barrica, que tienen aromas frutales también, y todo eso lo vamos a tapar si lo hacemos con una vendimia mecánica. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto con hojas, con ramas, con raspones ahí de la propia, del propio racimo, y va a reflejarlo en el vino. Entonces no es lo mismo que lo cortemos de manera manual, con nuestras pincitas, ¿sí? Que carguemos así como si fuera un bebé a la uva, que no se maltrate, que no se vaya a partir, que no se vaya a romper, que llegue intacta a la bodega. ¿Para qué? Para conservar toda su personalidad. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. Depende del vino que queramos elaborar, ¿no? No siempre vamos a elaborar vinos de excelentísima calidad. ¿Por qué? Porque también hay vinos que se requieren que sean pues, de menor costo, ¿no? Este trabajo se va a ver reflejado directamente en el costo. Y no siempre podemos estar comprando vinos de 1,000 pesos, por ejemplo, que exija que la vendimia deba ser manual y que la uva sea bien cuidada. Y en general no son vinos malos, simplemente son vinos distintos, ¿no? Ok, dice, la vendimia de las uvas blancas se prefiere realizar en la noche. Esto es un dato importantísimo que requiero que lo anoten. ¿Por qué las vendimias se deben de realizar en la noche? Pues porque lo que se busca es la conservación de los aromas. El sol y las temperaturas altas van a hacer que se oxiden las uvas blancas con mayor facilidad. ¿Qué va a pasar? Van a oxidarse, el color va a tornarse un poquito más intenso y se va a perder una calidad de aroma. ¿Ok? Entonces, por eso las uvas se vendimian en la madrugada o en la noche, ¿sí? Que no, principalmente antes de que salga el sol. Sí, antes de que amanezca. Por ejemplo, si tenemos que este es un dato que quiero que se les quede bien marcado porque viene en el examen. Si tenemos que vendimiar una uva, por ejemplo, la Riesling, ¿no? Que la conocimos el día de hoy, o las que hemos conocido como la Chardonnay o la Semillón, que son uvas blancas, entonces porque ya por la pura palabra del nombre de la uva, ya deben de conocer que es una uva blanca, ¿no? Por eso se las voy presentando poco a poquito. Y ustedes saben que esas uvas se deben de vendimiar en la madrugada. Por ejemplo, si ustedes tienen que organizar la vendimia, que ya tienen la uva lista ahí en el campo, y deben de organizar la vendimia para una uva Chardonnay, ¿no? Ustedes son los viticultores. Pues tienen que, a lo mejor van a tardar 5 horas, pues van a buscar que el horario sea antes de la madrugada para no perder esta calidad aromática y los colores, ¿no? En general. Únicamente las uvas blancas, ¿no? Que se vendimian en la madrugada. Sí, ahorita vamos a ver las uvas tintas. Ahorita les voy a contar la diferencia entre las uvas tintas. Pero en general las uvas blancas deben ser vendimiadas en la noche. A veces, dependiendo, por ejemplo, si les hace falta maduración, ¿sí? Que ya la uva tardó mucho en madurar y que ya se debe de vendimiar porque se atrasa la producción. A lo mejor ahí sí lo podrían hacer una vendimia en el día, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de la oxidación es maduración. Entonces, en ese caso podría ayudarles. Pero si una uva está lista, está en las condiciones perfectas para ser vendimiada, se debe de vendimiar en la noche. ¿Ok? Entonces, esto también requiere mucho de la lógica, pero en general, si ustedes tienen una uva que está en su maduración óptima, vendimiar las uvas en la noche o en la madrugada. Ok, en la vendimia manual, ¿qué van a hacer? Van a respetar mucho la integridad de la uva, ¿ok? Van a cortarlo, ¿sí? Con unas pinzas, más bien con unas, sí, como tijeras que están filosas,
cortan el racimo y lo colocan en cajas, buscando que no se mezclen con hojas ni nada, que la uva no se rompa, y las uvas se van a colocar en cajas de entre 15 y 25 kilos para que el propio peso de las uvas no lastime a las que están en la parte de abajo de la caja, ¿no? Que todas se mantengan lo más íntegras posible. ¿Por qué? Porque eso va a reflejar igual buena personalidad en el vino. Se realiza a la noche o en la madrugada porque la temperatura ideal es que sea entre los 10 grados centígrados para poder conservar los aromas. Varios procesos de la elaboración del vino blanco requiere que sean en bajas temperaturas, por esto mismo, para que no se oxiden y que no pierdan aromas. La vendimia mecánica, esta siempre va a depender del marco de la plantación y cómo está formada la vid. Recuerdan que les he estado platicando que es importante las podas. ¿Para qué? Para varias cosas, ¿no? Para controlar la producción de racimos, para controlar que no haya demasiadas hojas, ¿sí? Por ejemplo, porque también estar en contacto la vid con demasiadas hojas, los racimos, con demasiadas hojas también da tonalidades herbáceas, ¿no? Entonces, a lo mejor también lo tapa del sol y no deja que el racimo madure como debe, etcétera, ¿no? Entonces, parte también de esto es que el diseño de la vid se adapte para que pueda pasar la maquinaria, ¿no? Que en este caso son tractores que van a pasar entre las vides y que van a cortar, pues, principalmente los racimos. ¿Pero por qué? Porque el viticultor ya ha ido podando para la vid para darle una dirección y que obviamente, pues, que no vaya a cortar toda la vid, ¿no? Que nada más se lleve la parte de los racimos. Va a depender del marco de plantación. En este proceso hay mucha presencia de hojas, sarmientos y escobajo. Escobajo también se le conoce así al raspón. Y se obtiene un vino en general con tonalidades bastante herbáceas, ¿no? Pero es mucho más rápida la recolección de la uva, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos ahí una maquinaria que está pasando entre las vides y que va cortando para vendimiar la vid. Se van a llevar las cajas estivadas a la bodega para iniciar el proceso ya de vinificación. Se van a recibir. ¿Qué pasa en la bodega? Llega la uva y tiene que cuidarla principalmente. Van a hacer una selección de la uva. Si encuentra, por ejemplo, ahí una ramita, una hoja, alguna uva que esté podrida, que esté rota, que a lo mejor no tenga la tonalidad de color que ellos desean, etcétera, ¿no? Ellos se van a pasar por un proceso de calidad que va a buscar que tengan la mejor uva. ¿Por qué? Porque puedes echar a perder el vino, ¿no? Entonces, si tienes buena uva y le dejas por ahí un racimo que no está muy bien madurado o que se sobremaduró y se pudrió, pues le va a afectar al vino en general, ¿no? Tiene que ser con cuidado para no maltratar la uva y si la uva es tinta, puede romperse para empezar a dar color. Entonces, en ese caso se busca que se mantenga mucho la integridad de la uva. En algunos países hay selección de granos de calidad, dependiendo del vino que queramos obtener. No siempre va a haber selección de granos, pero mientras mayor sea la calidad, yo creo que sí lo va a exigir, ¿no? Que tengas el fruto de calidad. Proceso de despalillado, ¿qué es? Puede ser que sea o que no ocurra, ¿no? O sea, va a depender de lo que quiera obtener el enólogo. El despalillado va prácticamente a separar lo que es el raspón, este esqueleto que sostiene el racimo de cada una de las uvas, y dejar los granos de uva en un lado y separar los raspones de otro. ¿Qué pasa aquí? El racimo completo a veces se utiliza para la vinificación, o sea, con todo y raspón. ¿Por qué? Porque a lo mejor la uva requiere de esta parte de la tanicidad propia del raspón. Entonces lo dejan los racimos completos y hacen ahí un prensado. Pero si ven que la uva no lo necesita, que el raspón lo puede llegar a contaminar con demasiada tanicidad o que pueda convertirlo en un vino amargo, por ejemplo, o también esta parte del racimo le va a dar una tonalidad bastante herbácea, ¿ok? Entonces, si no quiere eso, el enólogo tiene que despalillarlo, ¿ok? Separar las uvas de los raspones. El racimo se introduce completo y el objetivo es quitar el raspón para evitar que tenga sabores herbáceos, ¿ok? Lo que quiere a veces es solamente la uva. A veces va a colocar una parte de uva despalillada
y una parte de uva entera, ¿no? El raspón completo, digo, el racimo completo. ¿Por qué? Porque él está jugando, él está haciendo como, él es el autor del vino. Por lo tanto, sabe lo que va a necesitar, ¿no? No se da cuenta, hace los estudios de laboratorio y se da cuenta que no tiene suficiente acidez o que tiene por ahí algún defecto aromático y lo tapa con un poco de raspón, ¿no? O a lo mejor con una tonalidad de herbácea. ¿Para qué? Para que sea, obviamente, un producto, pues ameno, ¿no? Que se disfrute. Los raspones salen de un lado y las uvas salen de otro. Incluso llegan a pasar igual por un proceso de que hay una uvita que no me gustó, la llegamos a sacar, ¿no? No la queremos, puede llegar a contaminar el vino. Ok, ok. Los vinos blancos pasan por maceración. ¿A qué nos vamos a referir en esto? Los vinos tintos requieren de una maceración para obtener una gran calidad de tonos de color. ¿Ok? Los vinos blancos pasan por una maceración, depende de lo que quiera el enólogo. ¿Ok? Puede ser que sí, puede ser que lo necesite, que necesite maceración. ¿Por qué? Porque a lo mejor la uva tiene una gran cantidad de agua, ¿sí? Y no tiene como la potencia que necesita, ¿no? Y a lo mejor en ese caso puede optar por una maceración. ¿Para qué? Para que obtenga más sabores, más aromas de toda esta parte de lo que es ¿cómo se llama? Perdón. Los ollejos, las pepitas, de todo esto, que entre en contacto con el jugo para que le aporte también cierta personalidad al vino. ¿Qué pasa? La principal característica de la vinificación en blanco es que se fermenta solamente el zumo de la uva mosto en ausencia de las partes sólidas. Las partes sólidas son las pepitas, los raspones y en general pues la piel, ¿no? Que son los ollejos. La extracción del mosto puede realizarse por prensado o pasar por un estrujado propio y una corta maceración. ¿Ok? Puede prensarse directamente la uva para obtener el mosto y que no tenga contacto con los ollejos. Pero, pero si lo requiere el enólogo, si quiere obtener ahí un poco de fuerza en el vino, pues sí va a realizar una maceración. ¿Cómo? Estrujando la uva. ¿Qué es esto? Que no va a prensarla, sino que nada más la va a romper, ¿no? Va a romper la piel para que el jugo entre en contacto con la piel y con las pepitas y con todo y que vaya teniendo ahí sabores y aromas, ¿no? La maceración ideal para los blancos es la denominada maceración en frío. Es lo que les comentaba. En general, el procedimiento de los vinos blancos, lo óptimo es que se haga la vinificación en bajas temperaturas. ¿Ok? ¿Para qué? Para evitar la oxidación y que no se pierdan también los aromas. La maceración en frío de la vendimia es una práctica cada vez más utilizada cuando se desea extraer el máximo contenido aromático. ¿Ok? Si por ejemplo ya tu uva ya sabes que va a tener una carga importante de aromas, pues no creo que sea necesario, ¿no? A lo mejor si esa uva la pasas por una maceración, vas a dar en la torre al vino, ¿no? ¿Por qué? Porque lo puedes volver demasiado elevado en todo y pues no va a ser, no lo va a disfrutar la gente. La aplicación de bajas temperaturas permite una extracción selectiva y evita el comienzo de la fermentación. Ok. Dice Valeria, yo encontré que la maceración del vino blanco también ocupan el desfangado. Sí, ahorita vamos a pasar a esa parte. Valeria, ese es importantísimo, el desfangado. Entonces, dependiendo de lo que quiera el enólogo, recuerden que él es el mero mero. Él decide, él sabe lo que requiere en el vino. ¿Por qué? Porque conoce la uva. ¿Por qué? Porque ya ha hecho varias veces el vino. Pues, por ejemplo, ¿no? El año pasado tenía una gran cantidad de agua y el vino salió, pues, ligero en todo, ¿no? Ligero y no tuvo personalidad. No, ¿sabes qué? La uva está igual que hace un año. Vamos a pasarlo por una maceración en frío. ¿Para qué? Para que obtenga ahí pues carácter, ¿no? Que obtenga aromas, que obtenga color, que obtenga sabores, que eleve su personalidad. ¿Por qué? Porque ya nos pasó el año pasado. O sea, es como entre la lógica lo que va a conocer, ¿no? Eso obviamente con pruebas de laboratorio y todo, pues
ya de manera científica. ¿Por qué? Porque es una persona que se basa de la ciencia. ¿Ok? Entonces, se estruja la uva y todo está en contacto con todo. Pepitas, con jugo, con ollejos, incluso con un poco de raspón, si es necesario, dependiendo de lo que quiere el enólogo, ¿no? Él es el que decide qué hacer. Ok. Y ahora sí, se va a llevar al proceso de prensado. ¿Para qué? Para obtener ya el jugo, ¿no? Puede ser que haya pasado por maceración, puede ser que no. En general, no lo hacen, ¿no? Si tienes uva de calidad, no es necesario hacerlo. Pero si le tienes que echar una manita a la uva, una maceración en frío. Después ya vamos a obtener el jugo, ¿no? El mosto. En este caso, pues las uvas despalilladas o el racimo completo. Va a depender de la calidad. ¿Sí? Son pensadas para obtener todo el mosto. Va una máquina a aplastar todo esto, ¿sí? Para extraer el jugo. Lo ideal es que se haga en una temperatura de los 13 grados centígrados y dependiendo del tipo de vino que se va a realizar, será el tipo de prensado. En general, un vino que no es tan prensado suele ser de mayor calidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque el prensar también hace que libere sustancia, lo que son los ollejos, las pepitas y toda esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás aplastando las pepitas, o sea, si las rompes, le puede dar tonalidades amargas. Entonces ahí va a bajar la calidad del vino, ¿no? Pero si solamente haces un prensado ligerón, obviamente no va a ser la producción tan alta, pero vas a tener vino de mejor calidad. Dependiendo del tipo de vino, será el tipo de prensado. Y en esta parte es cuando se añade por primera vez lo que son los sulfitos, que es el SO2 o en nombre científico es anhídrido sulfuroso. ¿Qué son los sulfitos? Los sulfitos son importantísimos para la vinificación. Se utilizan en varios puntos de la vinificación, principalmente en esta, y va a hacer que se controle la población de bacterias y de levaduras. ¿Para qué? Para que no crezcan en la fermentación, ¿sí? Que no se contamine el vino con otras bacterias que no son deseadas. Entonces, en el prensado, de una vez le echen allí un poco de sulfitos para que tenga las levaduras que ellos deseen. Ellos van a controlar la población de levaduras, porque las levaduras también son importantes, ¿no? No las pueden matar a todas. Si no, no pueden fermentar el vino, ¿ok? SO2 o anhídrido sulfuroso o conocido como sulfitos. ¿Qué va a hacer? Evita las oxidaciones y la pérdida de color en los vinos blancos. Y se utiliza para evitar que se contamine el mosto y que no crezcan las bacterias, ¿no? Entonces, en el prensado, pues te echan sulfitos, ¿no? Y pues, obviamente pues hace que el vino no pierda calidad. Ya se va a prensar, puede ser por una prensa neumática o por una prensa hidráulica. El punto es de que van a obtener el jugo y pues que no rompan mucho de estas partes sólidas, ¿no? Que obtengan el mosto de mejor calidad. Hay varios tipos de prensas, ¿no? Que van a aplastar a la uva. Puede ser con los pies, ¿sí? Por ejemplo. Y se va a obtener el jugo, ¿no? Lo que es lo que queremos, el jugo o el mosto. Y ahora sí, lo que nos comenta Valeria. Después de realizar el prensado, es necesario realizar un proceso de desfangado. Espérenme un segundito. Desfangado. ¿Qué vamos a hacer en el desfangado? Prácticamente es limpiar el mosto de varias partes sólidas, ¿ok? ¿De qué? De algún pedacito de ollejo que se quedó, de alguna otra pepita que igual se queda, para que ya no siga dándole más cosas al vino, que no le dé más potencia innecesaria. Vamos a realizar el proceso de desfangado, ¿ok? Filtrar el mosto para quitar defectos, que son sabores herbáceos, que tengan demasiada turbidez, ¿sí? Que tengan demasiadas partículas que lo haga más turbio. Y que evitar aromas del tipo azufrado, ¿no? Que son aromas parecidos a la choquilla, que es así a huevo, ¿no? Que obviamente en un vino, pues es fatal, ¿no? Puedes echar a perder una uva de excelente calidad simplemente por no desfangar correctamente.
El mosto, el jugo ya prensado, lo vamos a pasar a un tanque, ¿ok? Y también va a determinar mucho esta parte de desfangado la calidad del vino, ¿ok? Porque de aquí también se van a obtener ciertos aromas que ya los queremos así, ¿no? Que ya no queremos que tenga más. Entonces, el proceso de desfangado va a hacer que se precipite todo esto y que se cree un fango en el fondo del tanque, ¿ok? Que es lo que vamos a retirar después. El fango consiste en pepitas, tierra, raspón, a lo mejor se va incluso, ¿qué? Una catarina o algo, ¿no? O sea, que no, nada de lo que no queremos utilizar para la vinificación, lo vamos a sacar, que ya son partículas pequeñitas, ¿no? Y se realiza a una temperatura igual fría, ¿ok? Que va a rondar de entre los 4 y los 5 grados para evitar oxidaciones y pérdida de aromas, igual. ¿Ok? Entonces, es necesario, como dice Valeria, que pase por un proceso de desfangado. ¿Para qué? Para que ya no le dé más cosas que ya no necesita el vino, porque lo puedes echar a perder. Es un método estático, está el vino en el tanque, ¿sí? El mosto poco a poco entre 24 horas a 72, pues poco a poco, gracias a la gravedad, se va a ir precipitando todas estas partes sólidas. Y después vamos a retirar el vino que se encuentra arriba y el fango lo desechamos. O lo utilizamos para otras cosas. Ok, por ejemplo, aquí ya en esta imagen ya se ve claramente como el vino antes del desfangado se encuentra turbio, ¿no? Después de estar un tiempo estáticamente, pues todas estas partes sólidas que le dan turbidez se van a notar muchísimo más limpias y ya va a estar listo para la fermentación alcohólica. Vamos a ver lo que es la fermentación alcohólica. Esta es así, básicamente lo que lo va a convertir en vino. Este mosto ya limpio ya va a pasar al proceso de fermentación. Ya se va a convertir en vino, ¿de acuerdo? Se pasa a un tanque limpio y cada bodega tiene una selección de levaduras. La propia uva, sí, la propia uva cuenta con levaduras autóctonas, sí, que es la pruina. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo la anatomía de la vid? Está la uva que tiene el ollejo por afuera y por la parte exterior del ollejo encuentra una pequeña película blancuzca, ¿no? Que se ve así como opaca. Pues esa es la purina. ¿Y qué son? Son levaduras, son bacterias que prácticamente si nosotros rompemos la uva, pues las bacterias entran en contacto con los azúcares y ya los empiezan a convertir en alcohol. Pero a veces no es suficiente. Entonces requieren de levaduras para la fermentación para que termine todo este proceso de fermentación y que llegue al grado alcohólico que ellos desean. Van a utilizar levaduras que se van a disolver en agua o mosto o agua con mosto, ¿ok? Y a esta mezcla se le va a llamar pie de cuba. Anótenlo, por favor. La combinación de levaduras con agua o mosto o los dos va a ser el pie de cuba. ¿Para qué? Para que tengamos las levaduras necesarias y termine toda la fermentación alcohólica que deseamos. También se le puede añadir vitamina B12, que este es un nutriente que va a ayudar a la levadura a que se alimente y termine bien el proceso, ¿ok? Completo de la fermentación. Entonces, en general lo importante de aquí es que anoten que lo que es el pie de cuba, ¿ok? Sí, aquí está en la diapositiva, muñeca Carla. Pie de cuba, levaduras, más agua, más mosto, o agua o mosto. ¿Ok? De nada. Pie de cuba, anótenlo porque viene en su examen. Va que va. ¿Qué es el vino? ¿No? El vino va a pasar a ser de jugo. Fue un jugo que ya pasó por un proceso de fermentación. Un segundo. ¿Qué es? Tenemos, en general, en la uva, azúcar y otros nutrientes y levaduras, ¿no? En general, el azúcar del tipo fructosa y glucosa. Y las levaduras que pueden ser naturales o cultivadas directamente, o sea, levaduras secas. Que en este proceso químico, pues, se van a convertir en alcohol y en gas, ¿ok?
¿Alcohol de qué tipo? De etanol y glicerol. Si es alcohol, el azúcar se va a convertir en alcohol. Las levaduras se van a comer el azúcar, ¿no? Se comen el azúcar y lo que desechan es alcohol. ¿De qué tipo? Etanol y glicerol. Y también van a liberar gas carbónico. Es por eso que en el proceso de la fermentación... Espérenme, que me quedo sin batería. Un segundo. Aquí. Es por eso que en el proceso de fermentación también al mosto le llaman caldo. ¿Por qué? Porque parece que está hirviendo, está liberando gas y está soltando ahí como si fuera hervor, ¿ok? Entonces, esto es gracias al gas carbónico. Cuando hay una elevada cantidad de gas carbónico y de producción de alcohol, pues se dice que es un tipo de fermentación tumultuosa, que no se desea, ¿no? O sea, tú quieres que el vino que no sea simplemente alcohólico, ¿no? Que no sea solo alcohol, que tenga otras características, porque si tienes demasiado alcohol, pues tapas los aromas, ¿no? Te quedas con puro aroma de alcohol. Tapas aromas propios de la uva, tapas sabores, ¿no? Porque te quedas con puro sabor a alcohol, tapas su acidez, tapas todas las características. Y no queremos eso, queremos un vino que se encuentre lo más equilibrado posible. Entonces tú quieres llegar a una cantidad de alcohol determinada. En general, se busca que los vinos pues vayan de los 9 a los 14.5 grados de alcohol, ¿no? 15, hay unos que llegan incluso a 15.5, pero es raro, ¿no? Que sean tan alcohólicos. Sí los hay, pero no siempre pasa, ¿no? Y uno de 9 también es poquito alcohol, ¿no? O sea, así como de, ay, esto que está bien ligero. Pero pues ya más o menos entre el equilibrio se debe encontrar entre los 12, 13.5, ¿no? Dependiendo de la calidad, porque puede ser elevado en alcohol y elevado en todo y encontrarse equilibrado en todo, digamos, en características intensas, ¿ok? O sea, no necesariamente tiene que ser poco alcohol para que sea equilibrado. Puede tener bastante alcohol, pero necesita bastante tanicidad, bastante acidez, bastante de todo, ¿ok? Para que todo esté así en la misma línea. ¿Dónde se puede fermentar? En general, ahora ya es principalmente para la producción industrial, pues en tanques de acero inoxidable. ¿Ok? Pero se viene haciendo vinos desde miles de años, ¿no? Entonces, no siempre lo han hecho así. Y a la fecha, pues se pueden optar por otro tipo en este caso son tanques, pero de distintos materiales, ¿no? Como puede ser una barrica de madera, ¿no? Un depósito de cemento o vasijas de arcilla o de barro. Pero en general lo más limpio, pues es el acero inoxidable, ¿no? Astrid, ¿puedo volver a la diapositiva que cambié? Sí puedo. A ver, ahí va. ¿Sí? Esto está papa, ¿no? O sea, es el azúcar que va a ser comida por levaduras, ¿no? Bacterias. Y lo que va a desechar va a ser alcohol y gas, ¿no? Eso es básicamente lo que quiere decir toda esta parte de la fórmula científica química, ¿no? No cambia. A ver, ya cambió ahí algunas. Me regreso otra vez. A ver, ¿ya la ves, Astrid? Tampoco puedes ver la diapositiva. Ok. No te preocupes, muñeca. Dejo de presentarla y la vuelvo a cargar. No pasa nada. Sí la ve Valeria. Ok. Lo que sí necesito es que la vean todos. Entonces la vuelvo a cargar. Deyanira, te escucho. Profe, es que yo entiendo que barrica, bueno, para lo que es la fermentación alcohólica, en los vinos blancos ocupan lo que son las barricas de roble, porque esto les aporta más cuerpo, aroma y me parece que grado alcohólico. Ok. Pero esto es... Ahorita lo vamos a ver porque sí se puede en barricas, ¿no? Puede ser, en general, lo hacen en acero inoxidable, ¿no? En general, ya es así como lo de hoy, lo actual. Pero sí se puede hacer en barricas, se puede hacer en vasijas de barro, en barricas ¿cómo se llaman? Depósitos de cemento grandísimos. Entonces sí se puede. Ahorita vamos a ver para qué es lo ideal utilizar la barrica.
Y por ejemplo, en el caso de los vinos blancos, ¿ok? María Fernanda, no me aparece y me salí varias veces. De acuerdo, ya va cargando de nuevo la presentación. Regálenme unos segunditos, que está un poco pesada. También no sé si eso intervenga. Pero ahí va cargando. Sí me interesa que lo vean porque, pues, es que como que parte de la enseñanza es ver ciertas cosas, ¿no? De la información. Cómo está plasmada. De nada. A ver. Ya va cargando, ya va cargando. Y ya la deben de ver. Bueno, no, todavía no. Ahí va cargando. Ya la deben de ver. Ahí estamos en la uva Malbec. Desde el principio. Estamos como en la 18, creo. Pasando a las diapositivas. Si alguien no la ve, me avisa, por favor. Vendimia mecánica. Imagen de la vendimia. Transporte, recepción. Despalillado. Maceración. Prensado, sulfitos, prensa neumática, prensas en general, desfangado y fermentación alcohólica. Estábamos aquí, ¿no? Aquí está en general lo que pasa en la fermentación alcohólica y los depósitos donde se fermenta la fermentación alcohólica. ¿Ok? Sí se puede hacer en varios tipos. Lo general es hacerlo en tanques de acero inoxidable. Son tanques grandísimos que se van a llenar al 90% para evitar derrames. ¿Por qué? Porque llega a brotar, ¿no? Llega a ser todo un merequetengue ahí de movimiento. Pues obviamente se busca que no se contamine el vino. A ver. Un segundito, es que no veo. La temperatura es más baja a comparación del vino tinto y podemos tener una temperatura más controlada, ¿ok? Sobre todo en el caso de los vinos blancos. Lo que les había comentado desde el principio. Lo mejor es hacerlo para los vinos blancos a temperaturas más bajas. ¿Para qué? Para conservar aromas y que no se oxiden. Entonces, la fermentación alcohólica va a rondar entre los 10 a los 13 grados centígrados, ¿ok? Ya por mucho, mucho, 15 grados centígrados, ¿ok? Mientras más alta sea la temperatura, más rápida va a ser la fermentación y a veces no queremos eso, ¿ok? Sino que tome su tiempo, que vaya haciéndolo poco a poco y que se vaya creando todos los componentes, ¿no? Dice, para que los elementos volátiles no se pierdan y se reflejen al momento de tomar el vino, ¿no? El control de la temperatura. Va a rondar en un periodo de tiempo de entre 25 y 34 días. A veces puede llegar a ser menos, dependiendo del vino que se esté haciendo. Mientras más azúcar tengas en la uva, más días va a tardar. Ok, esto es algo muy lógico, ¿no? O sea, si tienes mucha azúcar, pues tienes que trabajarla. Te va a costar más tiempo. Este, Más tiempo. Si tienes menos azúcar, te va a costar menos tiempo realizar la fermentación, ¿no? Pero obviamente va a ser menos alcohol también. Vinos con más acidez, aroma a flores y tiene aromas florales y frutos cítricos, ¿ok? Los vinos que son una tonalidad ácida, que es algo que también se busca mucho en un vino blanco. Lo estoy escuchando muy cortado. Dame un segundo. Creo que no estoy conectado en la red que es. No, sí. Creo que es, creo que es tu conexión, Jordi. Es que yo estoy aquí en la más cercana. ¿Ok? Melanie, yo lo escucho bien. No te aparecen las diapositivas, Brando. A ver. Nada, nada, no ves nada de diapositivas. Sí se ven, dice Yeshua. ¿Alguien más no las ve? Porque tardo en dejar de presentarla y en volverla a subir. Tampoco le aparecen. Otra vez las voy a dejar de presentar y las voy a volver a cargar.
Espérenme. Les puse mi... Esta no es la que quiero. Les puse mi... Un segundito, un segundito. Varios no las pueden ver. Ahí va. Tal vez la voy a cargar, no importa. Ya nos tardamos en los vinos blancos. Ok. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahorita ya van a verla. Tuvimos mucha deficiencia de conexión. O algo pasó. Va cargando, va cargando. Está pesadísima. Las diapositivas de esta clase se las voy a subir si terminamos de ver el tema. ¿Ok? Y las de la clase anterior creo que ya las subí. Y así se las comparto. Sin problema. Se las pongo en Blackboard. Astrid, ¿no las has revisado? Me va cargando, me va cargando. Yo me imagino que es porque está pesadísima esta presentación. Solo te aparecen las tres primeras. Pues esta es la 4. Esta es la 4, Astrid. A2, ok, lo reviso entonces. A lo mejor se me hizo falta una. ¿Ya la deben de ver? Sí, profe, ya se ve. Muy bien, me estoy adelantando a la diapositiva donde estábamos. Espero que ya no tengamos problemas. Sí tarda un poquito en cargar. Ok, solo le aparecen dos contenidos. Se me hace que es que la convertí a PDF, pero no la subí. Entonces, nada más les pongo el PDF. Ya si no funciona, les voy a presentar mi escritorio mejor. Acción alcohólica. Tanques de acero inoxidable, sí, estábamos viendo, ya lo deben de ver todos, si alguien no lo ve, por favor me avisa. Y bueno, vinos con más acidez, van a ser vinos, con aromas florales y aromas cítricos, ¿ok? Eso denota la acidez. Perfecto. Qué bueno que ya lo ven. Fermentación en barrica, como nos comentaban nuestras compañeras, sí aporta mucho más personalidad al vino. Igual deben de llenarse al 90% y debe tener un control de temperatura en general en la sala donde se encuentran estas barricas. En general los tanques de acero inoxidable pues vienen con control de temperatura, pero es más difícil hacerlo en una barrica, ¿no? No puedes tener la control de temperatura dentro de una barrica. Entonces debe de encontrarse en un lugar que tenga pocas variaciones de temperatura en general. Hay una oxidación en el vino, que se va a reflejar en el vino, se va a ver colores intensos. Pero ¿qué creen? Va a haber también aromas de tipo más complejos. ¿Cómo son los aromas complejos en un vino blanco? Por ejemplo, pueden ser aromas a frutos secos, como por ejemplo nueces tostadas, avellanas, a lo mejor ajonjolí, granola, puede ser una tonalidad avainillada, una tonalidad muchísimo más floral, ¿no?
a lo mejor unas flores más, sí, con un perfume más intenso como el de las gardenias, con perfume ya distinto a la naturaleza, ¿no? Que no solo se obtiene de la uva, sino que la barrica le aporta, ¿ok? Ese tipo de aromas. Al terminar la fermentación alcohólica, se puede realizar una fermentación maloláctica. Ojo en este punto, es importantísimo. ¿Qué va a pasar en la fermentación maloláctica? Que en muchas ocasiones también se hace en barrica. La fermentación maloláctica, o sea, ya terminó la alcohólica, ¿ok? Ya se hizo el alcohol. Ahora tenemos un vino con una potencia de ácido intenso, ¿ok? Entonces, tenemos una carga de ácidos málicos. En una fermentación maloláctica vamos a convertir los ácidos málicos en ácidos lácticos. Anoten eso, por favor. Fermentación maloláctica. ¿Qué pasa? El ácido málico se convierte en ácido láctico. ¿Qué es esto en los vinos? Imaginen que tenemos el ácido de de una manzana verde. De una manzana verde. Es una acidez bastante intensa, ¿no? En boca. La vamos a convertir a un ácido muchísimo más tranquilo, como por ejemplo el del yogur natural. Por eso es maloláctica, porque convierte los ácidos málicos en ácidos lácticos. Y también aporta aromas del tipo lácteo y aromas a levaduras y a tostados, ¿ok? Por ejemplo, aromas como mantequilla, aromas como, podría ser yogur, a lo mejor queso fresco, aroma a leche por sí solo, dulce de leche, ¿no? Entonces, va a aportar este tipo de aromas a los vinos, ¿ok? En general, los aromas se dividen en tres, así rápidamente antes de que continúe, se dividen en tres. Los primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son los de la uva, la personalidad propia de la uva. Ya lo hemos visto cuando vamos, cuando les he presentado cada una de las uvas, ¿no? Cómo son en general. Los aromas secundarios son los que provienen de el proceso de vinificación, que en este caso puede ser los que pasen por una fermentación maloláctica. ¿Ok? ¿Qué es esto? Aromas, por ejemplo, lácteos. Aromas, por ejemplo, a masa de pan, ¿no? A lo mejor de un brioche, o a lo mejor de no sé, una masa sablé, a lo mejor de un tipo en general de masa, ¿no? Que pueden ser de levadura o lácteo. Y los aromas terciarios provienen de la barrica, cuando tiene un proceso de crianza en barrica en general. ¿Ok? Muy bien. Maloláctica, ácidos málicos en ácidos lácticos. Después, el vino. Ahora sí que ya no es mosto, ya es vino. ¿Sí? Vamos a limpiarlo. Tiene que pasar por un proceso de clarificación, por un proceso de estabilización y un proceso de filtrado. La clarificación. ¿Qué pasa? Consiste en incorporar sustancias capaces de aglutinar todos estos compuestos flotantes para que pesen y caigan al fondo del depósito. O sea, prácticamente lo vamos a limpiar, es como un desfangado. Ajá. Todas estas partes que hacen turbio al vino, le vamos a poner componentes, por ejemplo, claras de huevo batidas a punto de turrón, suero de leche o bentonitas, que las bentonitas es como ya lo de hoy, ¿no? ¿Qué son las bentonitas? Son un tipo de arcilla. Es un tipo de arena que van a agregar al vino, lo van a mezclar y esto va a hacer que se precipite todo al fondo y que esté el vino más limpio. Y van a agregar arcillas o bentonitas más finas cada vez para limpiarlo y limpiarlo más, ¿ok? Pueden hacer unas 3 veces, ¿no? Con una arcilla, con una bentonita, pues ahí grandecilla, una más fina y otra hiper mega fina, ¿no? ¿Para qué? Para que todo se precipite al fondo. Recuerden que siempre está controlada la temperatura en estos procedimientos y pues algunos de los ingredientes que se utilizaban, anótenlo por favor, igual que para la clarificación del vino, pues claras de huevo batidas a punto de turrón, suero de leche y bentonitas en general. Incluso, o sea, yo me he enterado que lo han llegado a hacer con sangre de pescado, que no contamina el vino, hace que se aglutine todo esto y que se vaya al fondo. Entonces, por ejemplo, aquí ya está el vino turbio y sale limpiecito, ¿no? Bonito, como, pues, apreciable para la vista. ¿Por qué? Porque el vino está hecho para ser apreciado en todos los aspectos, de manera visual, de manera aromática y de manera gustativa.
¿Qué cosa, Jordi? ¿Qué cosa? Clarificación, bentonitas, se las van a agregar, lo van a mezclar y se va a precipitar todo al fondo. El vino queda limpio. ¿Por qué? Porque todas estas partes turbias se van al fondo. Esa es la clarificación. Se puede hacer con suero de leche, con claras de huevo batidas a punto de turrón, pero en general en la vinificación lo que se utiliza son bentonitas. Estabilización. ¿Qué pasa en el proceso de estabilización? El vino se va a pasar a un tanque que tenga la temperatura controlada y se va a bajar el tanque a los 0 grados aproximadamente. ¿Ok? Es una temperatura bastante fría. ¿Qué va a pasar? Se va a dejar en esa temperatura entre 12 a 14 horas aproximadamente. Puede ser un poquito más, puede ser a lo mejor menos, dependiendo. Pero ¿qué va a pasar? Todos los cristales de ácido tartárico, ¿cómo se les llama? Aquí dice. Cristales de tartratos se van a precipitar al fondo. ¿Ok? Lo que va a hacer que tenga menos tonalidad ácida, pero un ácida que sea como, que no tan agradable, ¿no? Sino va a ser un ácido muchísimo más fácil de apreciar al paladar. ¿Ok? Entonces, si no se hace esto, pues van a aparecer en los vinos blancos y en los rosados muchas veces estos cristales, ¿no? Que son de tartratos. Y se ve así como una nata medio rara. Después va a pasar por el filtrado, donde van a pasar por filtros de celulosa y arena y va a quedar pero hiper mega limpio el vino, precioso, brillante, así chulo, ¿ok? Entonces, clarificación, estabilización y filtrado, procedimientos para limpiar el vino. Estamos en la diapositiva. Jordi, ¿no ha cambiado nada? Igual ustedes están en la misma, no están en la de estabilización, no ven, por ejemplo, el vino que ya fue clarificado. Hay unos que sí, hay unos que no, ¿verdad? Aparte de Jordi, ¿quién está ahí en tanque de acero inoxidable? Algunos sí, algunos no. ¿Saben qué? La quito. Les voy a presentar la presentación directamente de mi escritorio. Yo sí veo las copas, pero es que hay unos que no. Entonces, para que todos estemos al corriente, les presento mi escritorio. Porque ya me desesperé. Ya se enojó el profe, ¿no? Escritorio, ahí va. Ya deben de ver mi escritorio. Aquí tengo la presentación en PowerPoint. Lo que sí es que no voy a poder ver los chats, ¿ok? Entonces, por favor, si llega un chat, alguien me avisa por micrófono, que le encienda su micrófono y que diga, Jordi está viendo otra cosa o algo así. ¿Ok? Va que va. Estamos aquí, ¿no? Ahí ya fue clarificado el vino, pasa por la estabilización, es en un tanque de acero inoxidable en general, se va a controlar la temperatura, se va a bajar la temperatura y vamos a estabilizarlo, que es quitarle los ácidos tartáricos, que son ácidos y sales tartáricas, ¿ok? En general. Después, en general puede pasar por un proceso de barrica de crianza, pero en los vinos rosados y blancos no es común. Casi siempre es así como se elabora, se embotella. Puede pasar por un proceso de barrica de crianza, pero si llega a pasar, no es largo tiempo. ¿Ok? Vinificación para vinos rosados. Una maravilla los vinos rosados. Perdón. ¿Cómo son? Pues estos vinos se crean en Europa, principalmente para tener como un poco de características de vino tinto cuando no se antojan los vinos tintos, ¿no? O sea, en tiempos calurosos, ¿ok? En veranos, pues no se aprecia tanto, ¿no? Y pues se quiere un vino que está más refrescante con ciertas propiedades del vino tinto. Entonces es como un blanco con alma de tinto, un tinto con alma de blanco prácticamente. Hay un término, ¿no? Dependiendo de la intensidad de rosado que sea. El vino rosado está encasillado porque no hay mucho consumo, ¿ok? Casi no se consume vino tinto, por lo tanto tampoco se produce demasiado vino tinto, ¿ok? Pero pues, son buenísimos, ¿no? Son una maravilla. Se cree que siempre es dulce, y esto no siempre es verdad. Muchos de los vinos rosados, pues sí son de tonalidades dulzonas, pero no siempre es el caso, ¿ok? Se cree que solo lo toman las mujeres o simplemente por el color, o sea, llega a ser la cultura a veces un poco sexista
y acá los que se creen muy machos, creen que no pueden tomar vinos tintos porque puede afectar su masculinidad o no sé, pero llega a suceder y por eso no se inclinan a tomar este tipo de vinos, ¿no? Otro es que no se conoce. Ujú. En general, pues no se produce mucho porque no se consume tanto, pues no lo conocen igual. Entonces, casi siempre es tinto, a veces blanco, pero rosado, así como de, ¿hay vinos rosados? No sabía, ¿no? Y en las cartas de los vinos, pues tampoco se ofrecen mucho, ¿no? Casi siempre tintos y blancos. Los vinos rosados se definen por su color. Estos van a tener pocos antocianos. Rápidamente, antocianos, ¿qué son? Polifenoles. ¿Qué tipo de polifenoles? Los que dan color al vino tinto, ¿ok? ¿Cómo se obtiene en general esta tonalidad de color? Pues porque va a pasar por un proceso de maceración corto, donde va a obtener solamente el color que desean y tan. Continuamos con la, ¿cómo se llama? Con la vinificación. Pero hay distintos procesos de vinificación de vino rosado, que en general vamos a ver así como el que más se utiliza, pero hay varios, y se los voy a presentar al final. Son vinos de consumo pronto, igual, y que no son de guarda. ¿Qué quiere decir esto? Vinos jóvenes, que no tienen paso por barrica, y que son, que sí tienen estas tonalidades, ácidas, que son perfumados, tienen aromas increíbles, pero no tienen un alto potencial de guarda, no son tan longevos. Ujú. Son vinos de pronto consumo, no son tan caros también, son una maravilla para maridar, son muy versátiles, o sea, es más fácil maridar un vino rosado con un alimento que un vino blanco o en ocasiones con un vino tinto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene partes de las dos cosas, ¿no? Tiene tanicidad, tiene acidez del blanco, tiene tanicidad del tinto, tiene alcohol todavía, tiene aroma, o sea, es como más versátil para acompañarlo con la comida. Cuando se requiere que una persona vaya conociendo los vinos, siempre es bueno empezar por ese tipo de vinos, ¿no? Que son rosados. ¿Por qué? Porque son más fáciles de beber. Se elabora a partir de uvas tintas, ¿ok? Se requiere de uvas tintas para su elaboración, en este caso. Se pueden incluir blancas, pero lo que le va a dar color son las tintas. ¿Cómo es la vendimia? La vendimia igual puede ser preferentemente manual, pero también puede ser mecánica, ¿ok? Son uvas tintas, puede hacer con cualquier uva tinta prácticamente un rosado. ¿Llegó un chat? ¿No? Ok. Ok. Igual, pues se llevan a la bodega, se crea un proceso de selección en la recepción de la mejor uva o dependiendo de lo que quiera el propio enólogo, ¿no? Recordemos que él es el autor y él es el que decide todo lo que va a hacer en su vino. En el despalillado, pues, se utiliza mucho en general, es preferente hacerlo para vinos rosados para evitar amargura en el vino. Recuerden que el raspón da amargura al vino. Este sí suele pasar por un proceso de estrujado, ¿ok? Que es que se rompe la uva por medio de una estrujadora, ¿sí? Que lo que busca nada más es partirla para que el jugo entre en contacto con los ollejos y con las pepitas y con todos estos componentes y que vaya agarrando colorcito. Ujú. Se le añade, recuerden, los sulfitos, ¿para qué? Para evitar oxidaciones y que crezcan bacterias indeseables. Va a evitar oxidaciones y pérdida de color y evita que se contamine el mosto de bacterias. Las bayas van a caer en un tanque de fermentación. Profe, Ajá. una compañera tiene levantada la mano. Michelle A ver, Galván. ¿quién es? Muchas gracias por avisarme. A ver, escucho, ¿cómo se llama? Perdón, es Michelle. Michelle Galván. ¿Qué tal, Michelle? Michelle Galván, te escuchamos, Michelle. Mande. Levantaste tu mano, muñeca. No, ya. No te preocupes. No, perdón. Va que va, continuamos entonces. Vamos a llevar a cabo el proceso de maceración, que este es en general el procedimiento para hacer los vinos rosados, el que más se utiliza. ¿Ok? ¿Qué está? Está el jugo,
está estrujado, recuerden, están los ollejos, las semillas y la pulpa, ¿no? De la fruta. Y se va a dejar en un tiempo no tan prolongado como en el caso de los vinos tintos, simplemente van a ser horas. ¿Hasta qué? Hasta que el enólogo obtenga el tono de color que él desea, ¿no? Es sencillo. Maceración hasta que obtengas el color que tú quieres. Coloración en los vinos rosados, ¿de qué va a depender? Obviamente de la uva, ¿no? Si tiene la uva que tiene una gran pigmentación por sí sola, pues va a pintar mucho más que otras, ¿no? Entonces, dependiendo del tono que quieras obtener, va a ser el tiempo que lo vas a dejar. Algunas pigmentan más que otras, ya que tienen cierta diferencia de niveles de antocianos. Y la cantidad de tiempo que pasa el mosto en contacto con el ollejo va a depender del tiempo, ¿ok? Mientras más tiempo sea el contacto que está con el ollejo, mayor va a ser la coloración. Esto es igual en los vinos blancos, pero en el caso de los vinos blancos van a tonalidades más amarillentas, ¿ok? Cuando pasa el proceso de maceración, recuerden que también están con los ollejos, pero como no tiene antocianos, tiene los polifenoles que son para los vinos blancos son antocianos, ¿cómo se llaman? Híjole, ¿quién me recuerda cuáles son los antocianos que dan coloración a los vinos blancos? Por favor. Son antocianos y flavonoides. Son los flavonoides los que van a dar estas tonalidades más amarillentas. Después de que ya tenemos el color que queremos, pues vamos a retirar los ollejos. Se va a pasar a un proceso de desfangado, como en el caso de los vinos blancos. Me vine muy lejos. Aquí. ¿Sí? Proceso de desfangado. Y se va a llevar a cabo la fermentación alcohólica. ¿Ok? Se deposita en un tanque, generalmente es de acero inoxidable, y se le va a añadir el pie de cuba, a veces un poco de vitamina B12 para ayudar a la fermentación, en una temperatura controlada de entre 10 a 13 grados centígrados, entre 25 y 34 días aproximadamente. Recuerden que va a depender de el tipo de uva, de la cantidad de acidez, de la cantidad de azúcar, de la cantidad de todo. Todos los vinos son distintos. Entonces no tienen el mismo periodo de fermentación. Ahora, los vinos rosados generalmente se fermentan, se limpian y se embotellan, ¿no? Pero en ocasiones pueden pasar por un proceso de fermentación maloláctica. Ya la vimos, los ácidos málicos se convierten en ácidos lácticos. ¿Para qué? Para hacer los ácidos mucho más amables en boca. Si no es necesario, lo podemos directamente clarificar, estabilizar y filtrar y después embotellar. Y algunos pasan por un proceso de crianza también, pero en general, como en los vinos blancos, son procesos muy cortos, ¿ok? Crianza en los vinos rosados, la mayoría de los vinos blancos y rosados tienen la particularidad de que son jóvenes, lo que se había comentado. Son afrutados, tienen esta tonalidad de fruta, ¿no? De la naturaleza, frescos y con un buen nivel de acidez. Es lo que se espera mucho de un vino blanco y de un vino rosado. Entonces, en general son vinos jóvenes. Países del viejo mundo llegan a elaborar vinos blancos y rosados con crianza, pero solamente pasan una crianza poquito tiempo. ¿Ok? Solamente para darle un poco de complejidad aromática, pero que no pierdan esta frutalidad y acidez que los caracteriza. No se dejan por mucho tiempo para no perder los aromas frutales del vino. Y muchas veces se prefiere dejarlos sobre lías para darles esa complejidad aromática. ¿Qué son las lías? Las lías es lo que queda de la fermentación, que son levaduras muertas. Levaduras muertas. Entonces recuerden que se van a precipitar al fondo y a veces se dejan un poco de tiempo los vinos en las lías para darle complejidad aromática. ¿Qué tipo de aromas dan las lías? Igual, aromas a levadura, como puede ser a pan, puede ser frutos secos igual, ¿ok? Entonces le da complejidad al vino el estar en contacto con las levaduras muertas, que son las lías. Ok, en general ese fue el proceso de elaboración de vino rosado, ¿no? El más utilizado.
pero hay distintos tipos de elaboración de vino rosado. Por ejemplo, por corte o mezcla. ¿Qué es esto? Los vinos tintos se van a mezclar con vinos blancos dependiendo de la proporción. Esto lo va a hacer ya, tienes el vino blanco, tienes el vino tinto y el enólogo va a decir, a ver, vamos a echarle tinto al blanco, ¿no? A ver, ya me gustó el tono, a ver, ahora lo voy a probar, ¿no? Ahí me gustó, me gusta la acidez, me gusta lo que tiene del tinto, me gusta lo que aportó del blanco, ya está, ¿ok? No es muy común, pero sí se hace. Y es muy común para elaborar vinos rosados del tipo espumoso, principalmente en la región de Champagne, ¿ok? En Francia. Este método se encuentra prohibido en Europa, a excepción de vinos muy específicos como los champán rosados, ¿ok? Tienen esta tonalidad de rosa porque los vinos están vinificados por separado y al final simplemente los mezclan para dar la tonalidad de color y las características que se desean, ¿ok? Vinos rosados por maceración, esta es la que vimos, que son el procedimiento más utilizado para elaborar vinos rosados. Se usan uvas tintas y la maceración va a constar de estar el mosto en contacto con los ollejos por aproximadamente entre 6, 12 horas, incluso puede llegar a ser 24, o sea, depende si quieres un vino bien rosado, pues el enólogo lo va a dejar el tiempo que él requiera, ¿no? Vinos por prensado, ¿ok? ¿Qué significa esto? Pues el vino, de hecho, a base de puras uvas tintas, en general, va a ser prensado a un grado de que vas a sacarle incluso también, pues, propiedades al ollejo, ¿ok? Lo que le va a dar una tonalidad de color. Aquí no va a haber maceración, simplemente por el prensado, que es un poquito más fuerte en general, le vas a sacar más color a los ollejos y con eso le vas a dar la coloración. En general son colores rosados bien claritos, ¿ok? No se obtiene tanto. Lo que le da bastante color es darle una maceración. Una coloración muy ligera, está en contacto el mosto con los ollejos y no hay maceración y produce vinos frescos y afrutados, ¿ok? Prácticamente es más blanco que tinto, ¿no? Es un vino rosado que está más cerca a ser blanco. Y vinos rosados por sangrado. Prácticamente en este proceso de elaboración, ya directamente en la fermentación, como si fuera cualquier vino tinto, vamos a retirar cuando tenga, pero no en la maceración, sino en la fermentación, ¿ok? Vamos a retirar el mosto cuando llegue a la tonalidad de tinto que nosotros deseamos y se termina de elaborar el vino tinto, el vino rosado por separado, ¿ok? A veces, por ejemplo, llegan a ser estos tipos de vinos cuando tenemos, sí, estamos elaborando vino tinto, ¿no? Y ya estamos haciendo la fermentación, y en la fermentación sí se hace con los ollejos y con todas estas partículas sólidas. Entonces, va a llegar un momento en el que nosotros vamos a querer quitarle mosto para que haya menos mosto, pero más cantidad de ollejos, que hagamos un vino tinto con potencia. Entonces lo que vamos a retirar lo vamos a vinificar como vino rosado, ¿ok? Entonces prácticamente es hacer un vino tinto al que le vas a sacar prácticamente jugo para que haya más cantidad sólida en la vinificación de tinto, y el que sacaste pues lo vinificas como vino rosado. Ese es el vino por sangrado. Se extrae por la fermentación de un vino tinto y se saca un porcentaje de este que se termina de vinificar como vino rosado. Debe de extraer cuando apenas toma una tonalidad rosada y de ahí se extrae. Se filtra y se coloca en un proceso de fermentación como si fuera un vino blanco y produce vinos con aromas bastante marcados. Hay un montonal de tonalidades de rosado, desde los más claros hasta los que ya están tirándole a un tinto, pero hay diferencia entre vino rosado, tinto y clarete, ¿ok? ¿Alguien encontró en su investigación qué es un vino clarete? Que nos ilustre. Irving, tú que tienes prendida tu cámara, López. Compártenos, ¿sabes qué es un vino clarete? ¿Alguien? ¿No? Vinos claretes, por favor, anótenlo. Claretes. Son vinos tintos, más bien que son vinos que se vinifican como tinto, pero la mayoría de la proporción de las uvas
son blancas. ¿Ok? Entonces le va a dar una tonalidad casi tinto, casi rosado, está ahí como entre azul y buenas noches, o sea, ni rosado ni tinto, que es un tinto muy claro o un rosado bastante intenso. ¿Por qué? Porque tenemos uvas blancas con una pequeña proporción de uvas tintas y lo vinifican como vinos tintos. ¿Ok? Armando de Jesús. Perdón, profe, ¿podría repetirlo, por favor? Sí, vinos claretes. Se vinifican como si fueran vinos tintos, pero la gran mayoría de la proporción de la uva son blancas. Tiene poquitas tintas y por eso da poquito color. Esos son vinos claretes. Carla Marián. Profe, entonces por el método de sangrado, ¿podría decirse que tienen más color los vinos? Sí, fíjate que sí son rosados con bastante color. ¿Por qué? Porque no necesariamente pasan por una maceración, sino ya en la fermentación está en contacto con muchos ollejos, con con muchas partes sólidas de la uva. Entonces sí, la coloración suele ser más intensa en este tipo de vinificación por sangrado. Pero prácticamente, pues el que va a decidir el tono va a ser el enólogo, porque lo puede hacer también por maceración, ¿no? Lo macera 20 horas y va a ser un vino bastante rosado, ¿no? De Yanira. Profe, una vez, bueno, es que no sé, el profe de cuando nos daba maridaje, algo así nos comentó esto, pero no recuerdo bien. Creo que se hace igual que el vino tinto, ¿no? Hablando de los claretes, Ajá, creo que es igual, ¿no? El procedimiento que se hace. es exactamente el mismo. Ahorita lo vamos a ver, vinos tintos, si me da tiempo. Pero, o sea, no son puras uvas tintas. En los tintos se usa puras uvas tintas en general. A veces se mezcla con uvas blancas, pero si quieres hacer un vino tinto, pues tienes que usar más uvas tintas, ¿no? Pero los claretes hacen lo contrario. Usan más uvas blancas y una pequeña proporción de tintas, y por eso no tiene tanto color. Pero sí se Igual hace creo la que también vinificación. creo que también se realiza por la fermentación de los ollejos. Yo le comento porque ese maestro algo así nos comentó de lo que usted está comentando, pero no me acuerdo muy bien. Es correcto. ¿Qué les parece si vamos a ver entonces los vinos tintos para que ya quede bien claro este punto? Vinificación en tinto. Va que va. Características en generales de los tintos. Se consumen más en todo el mundo. Lo que todo el mundo conoce en vinos, lo conoce principalmente de vinos tintos. La mayoría de los vinos tintos están elaborados para tener una tendencia de no ser secos en el paladar. ¿De qué? Una tendencia, ¿qué? De ser secos al paladar, perdón. En general el vino no es dulce, suele ser seco, ¿ok? Y eso es algo que se busca en un vino tinto en lo general. Aquí en México no tanto, pero los buenos tintos son en general vinos secos. Los tintos varían en su densidad, cuerpo y astringencia, ¿ok? Mientras más cuerpo, va a tener todo más intenso, lo que siempre les he comentado. Acidez intensa, alcohol intenso, astringencia intensa, todo intenso es cuerpo elevado. Si todo eso está bajito, tiene cuerpo bajo, ¿ok? Tienen una vida distinta a los vinos blancos, ¿ok? Por ejemplo, los vinos jóvenes que tienen poco tiempo de añejamiento o no tienen prácticamente, ¿sí? Pueden pasar en barrica o no pasar en barrica, los jóvenes. Si pasan en barrica, pasan poco tiempo. Un vino crianza ya es un vino que pasó en una barrica un tiempo determinado y lo que busca es aportarle características al vino. Y parte de ello también es un poco de longevidad. Los vinos tintos tienen una mayor tendencia a pasar por un proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Porque los antocianos es un tipo de polifenol mucho más antioxidante, ¿ok? Entonces, al tener más antioxidante, tienes un periodo de vida más largo que en el caso de los blancos o de los rosados, ¿ok? Hay vinos tintos que son jóvenes, que son de pronto consumo, que no duran tanto, pero hay vinos que son de amplia guarda, ¿ok? Que tienen bastante tiempo de vida. La vendimia en el caso de los vinos tintos se prefiere hacer de entre la madrugada al mediodía. Anótenlo, por favor. Lo mejor para vendimiar, la mejor hora para vendimiar los vinos tintos es al amanecer y al mediodía. ¿Para qué? Para ganar aromas. ¿Ok? Aquí sí le ayuda un poquito esta parte de la temperatura a ganar aromas de la uva.
que transporte, se lleva a la bodega igual, va a pasar por un proceso de recepción, de selección, todo esto dependiendo de la calidad. A veces no va a haber selección, a veces vámonos, echa la tonelada de uva o las 10 toneladas de uva y ni las escojas, ¿no? No es un vino tan importante, pero hay vinos que sí lo son y que sí requieren de mucha selección de la uva. Despalillado, pueden pasar por el proceso de despalillado o no, dependiendo de la uva, de las características y del vino que se quiera llevar a cabo. Quitar el raspón, evitar tonalidades herbáceas al vino, ¿ok? Pueden ser sabores muy amargos los que le otorga el raspón. Los vinos ganan acidez, color y alcohol. Y en el caso especiales se puede añadir un poco de raspón cuando hay defectos de la uva, ¿ok? Cuando no alcanza la tanicidad necesaria de manera natural la propia uva, echar un poquito de raspón. ¿Para qué? Para que tenga el nivel que deseamos, ¿no? Tenemos las uvas, las despalillamos, de un lado se van los granos, de otro lado se van los raspones. Estrujado, aquí se estruja generalmente, ¿no? Puede ser de manera así artesanal, como en varias bodegas lo hacen en sus vendimias, o pues en general, pues es una estrujadora, ¿no? Que lo que busca nada más es romper la uva, que se libere un poco de la pulpa y que está esta pulpa en contacto con los ollejos y las pepitas. O en la forma mecánica, ¿no? Se obtiene el jugo, la pulpa y las semillas, que todo esto va a aportar tanicidad. ¿Ok? Recuerden que la tanicidad también es un tipo de polifenol, pero este es un tipo de polifenol que da sabor a los vinos. ¿Ok? Y se encuentra en los vinos tintos la tanicidad. En los blancos es raro, ¿eh? Hay tanicidad, pero sí lo que predomina es en los tintos. En los blancos es casi nulo o muy bajo. Igual se les añade sulfitos, ya saben, para evitar oxidaciones y pérdida de color, que el vino se contamine con bacterias que son indeseables y todas estas bayas estrujadas van a caer a un depósito de fermentación. Las bayas y mosto caen a un depósito para fermentar. Si una baya o varias se quedan sin romperse, se realizará una fermentación de maceración carbónica. ¿Qué es la fermentación? La maceración carbónica. La maceración carbónica es de cuenta que se quedan varias uvas sin estrujar. Entonces, en todo este proceso está evolucionando y llega un punto en el que se parte la uva y pues que crea este dióxido de carbono que se le llama maceración carbónica. ¿Qué va a pasar cuando pasan por maceración carbónica? Pues tiene muchísima más frutalidad el vino. ¿Ok? Y pues los aromas son mucho más naturales, ¿no? ¿En dónde se lleva a cabo la fermentación? En un tanque de acero igual, o en un tonel de madera, depósito de cemento, o de arcilla o de barro. En general, de acero inoxidable. La temperatura de la fermentación. Se va a dejar un 20% libre para que el tanque igual no derrame al momento de que está fermentando y va a rondar entre los 24 grados centígrados para los tintos jóvenes y que van a pasar por un proceso de fermentación alcohólica en un tiempo más corto. Para los tintos que van a pasar por un proceso de crianza, requiere tener una fermentación más, un poquito más larga, ¿ok? Con el fin de que obtenga más propiedades de la uva, de los ollejos, de las pepitas, de lo que pueda llegar a tener de raspón. Y si se dan cuenta, aquí no hay un proceso de desfangado. Aquí está la fermentación con todo y ollejos. Aquí está todo, ¿no? Aquí está el jugo fermentándose con los ollejos. Aquí estamos sacándole todo lo posible a la uva. Y se van tomando muestras de alcohol hasta que se llega al al nivel de alcohol deseado. Durante la fermentación alcohólica se va a llevar el proceso de remontado. ¿Qué es esto? Se va a sacar vino, ¿sí? De la parte de abajo del tanque y se va a colocar en la parte de arriba, así como si fuera regadera, ¿no? Para que todo lo que está sólido tiende a irse en la parte superior, tiende a flotar en el tanque. Entonces, a esa parte se le llama sombrero. Con el remontado buscamos que se obtenga una mayor extracción de color y aroma y que se obtenga también tanino de la uva, ¿no? Entonces, vamos a hacer este proceso varias veces
durante el proceso de fermentación. Dice, dentro de la misma fermentación se van haciendo remontados. Consiste en bombear el líquido del tanque para que se moje el sombrero, que son las partes sólidas. Se sumergen los ollejos para hacer uniforme el color y aroma en los tintos, ¿ok? Y el tiempo depende de la capacidad del tanque. Demasiado remontado puede también darle demasiada intensidad al vino y puede llegar a ser un defecto. ¿Cuántos remontados se deben de dar? Se va a realizar todos los días durante 2 semanas, aproximadamente, dependiendo, ya saben, de la uva y de lo que quiera el propio enólogo. Eres el que decide. Esto aporta aroma, color y tanino. Un exceso de remontados puede dar dureza, demasiada dureza, o sea, demasiado tanino, demasiada astringencia. Y demasiada astringencia, pues no siempre es deseable. ¿Se necesita? Sí, pero no tanta, ¿no? O sea, que sea disfrutable, vamos. ¿Cómo está? Está en el tanque, está dividido en 3 partes, esta parte de la fermentación. Hasta arriba, las partes sólidas, ¿no? Que es el sombrero, que es donde se concentra la coloración y los taninos. El mosto, que ya es el vino que ya pasó fermentado, ¿no? Que ya tiene el color, y hasta abajo se van las lías. Las lías, las levaduras muertas. Obviamente puede ser que el vino requiera también para la fermentación de un pie de cuba. Recuerden, levaduras para ayudar a terminar la fermentación. Ahí está un remontado, se saca tanque de la parte de abajo y se rocía en la parte de arriba para mojar el sombrero y que sea una pigmentación del vino uniforme. De manera tranquila para no sacarle también demasiado y que sea así como demasiado salvaje el vino, ¿no? Después se va a llevar el proceso de descube. ¿Qué es esto? Se va a retirar la parte líquida de las partes sólidas, ¿no? Vamos a dejarnos ya de ollejos, vamos a sacarlos y vamos a quedarnos con el vino, ¿ok? Pero de aquí se van a obtener 2 tipos de vino. El vino de yema es el que simplemente le quitan el sombrero, ¿ok? Es el vino de mayor calidad, el vino yema. Pero con el sombrero todavía se puede prensar para obtener más jugo, ¿ok? Y que ya el enólogo va a decidir cuánto le echa de vino prensa al vino yema, ¿ok? Sí lo necesita. ¿Por qué? Porque del vino prensa tiene una gran cantidad de taninos, tiene una gran cantidad de color que a veces le hace falta al vino yema. Pero el vino yema es el de mejor calidad, ¿ok? Entonces, de que va a necesitar un poco de esta parte de los raspones, de los ollejos, de las pepitas, de todo que se saca de la prensa, que se llama vino prensa, pues lo tienen que agregar un poquito al vino yema. Los mejores vinos siempre van a tener de los dos. Va a tener ahí un equilibrio, ¿no? Lo que va a buscar el enólogo. El vino yema es el 85% del total, ¿ok? El resto se va a sacar del vino prensa. En general, ¿no? El vino yema, ¿cómo es? Es suave en color, en aroma y en sabor, ¿no? Está así tranquilito, ya está así como listo, delicioso. Pero para darle longevidad, para darle tanino, para darle un poquito más de vida al vino, requiere de vino prensa, que le va a dar color, sabor y aromas también. Al final, pues es decisión del enólogo unirlos en cantidades para crear un equilibrio. Fermentación maloláctica. Puede pasar por fermentación maloláctica si así lo decide el enólogo. ¿Ok? ¿Para qué ayuda? Ya sabemos. Para convertir los ácidos málicos en ácidos lácticos. ¿Y qué ayuda? Ayuda a al equilibrio en general de los sentidos, ¿no? Que sea un vino más equilibrado. Gana complejidad aromática también. Aromas, ya sabemos, lácteos y de levaduras y de frutos secos. Se realiza en barricas o en tanques de acero inoxidable. En barrica obviamente va a aumentar la potencia aromática de complejidad y se tiene que estar revisando y probando la calidad. Este proceso de fermentación maloláctica va a durar entre unos 7 y 15 días a una temperatura controlada de 14 grados centígrados aproximadamente. Ajá. Le van a agregar estas bacterias para que se conviertan los ácidos málicos en ácidos lácticos, ¿no? Fermentación maloláctica. Después se va a crear un proceso de ensamblaje, si así lo requiere el enólogo. ¿Qué es ensamblaje? Vamos a recordarlo.
cuando un vino es ensamble o copage, quiere decir que tiene varios tipos de uvas, ¿ok? Entonces tiene vinos que son de distintas uvas, y acá el enólogo va a hacer igual una mezcla para ver cuál es el momento en el que el vino se encuentra en su punto óptimo, ¿no? También conocido como blend o copage, ¿no? Un vino puede ser ensamble cuando se llame blend, copage o ensamble en general, ¿no? ¿Por qué? Porque pasó por un proceso de ensamblaje. El enólogo puede decidir mezclar los mostos de diferentes uvas para aprovechar las características de cada uno. A lo mejor quiero dureza de la Cabernet Sauvignon, pero quiero finura de la Cabernet Franc. Y quiero un poco de acidez de la... ¿Cuál es acidad? De la Torrontés. Y lo van a crear y... Ah, no, sí, ya. O a lo mejor le falta tanicidad, échale un poquito más de Cabernet, ¿no? A lo mejor le falta color, a ver si le ponemos Malbec, ¿no? Entonces, que sabemos que tiene tonalidades intensas, y así hasta que haces el vino que tú quieres. Puede ser que lo hagas o puede ser que no, ¿ok? Dependiendo, si tienes un vino por sí solo que ya viene de calidad desde el campo, lo respetas, ¿no? Sacas una Cabernet Sauvignon íntegra, no necesita nada más. Lo realizaste bien, cuidaste la uva desde el campo, la vinificación fue ideal, vendimia manual, proceso de vinificación igual, con mucha dedicación. Entonces, no necesitas hacer un copage, no necesitas nada. Está perfecto el Cabernet. Véndelo. Ujú. Puede llevar a cabo antes o después de la crianza. Igual van a pasar por un proceso de clarificación, estabilización y filtrado, igual que en el caso de los vinos blancos, para limpiar el vino. Ya los vimos. Y estos sí tienen potencial de crianza. ¿Por qué? Porque son más resistentes. Viven más que los vinos rosados y que los blancos. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? El vino se va a añejar. ¿En qué? En barricas de roble, que suelen ser de roble francés o americano. Son las óptimas para la crianza del vino. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Aquí va a haber una oxidación. ¿Sí? Va a incrementar su proceso evolutivo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer que el vino evolucione. Ese es como una cámara del tiempo, ¿no? Una barrica es como una cámara del tiempo que va a evolucionar directamente el vino, sin que pase tanto tiempo, y la madera le va a aportar también ciertas características. Dependiendo del tipo de vino y la calidad, será el tiempo de maduración. Si no tenemos uva de calidad, no puede pasar una gran maduración en barrica. ¿Por qué? Porque se puede morir en la propia barrica. ¿Por qué? Porque no alcanzó la acidez necesaria, no alcanzó el alcohol necesario, no tiene los taninos necesarios, pues se va a morir. No tiene como los signos vitales de una persona, así es el vino. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que lo vas a meter a la escuela, que la escuela es la barrica, y ya va a salir pues bien, bien, bien sabio, ¿no? Y, y si no, por ejemplo, si a ese niño que vas a mandar a la escuela, pues no le das de comer, no lo procuras, todo eso, pues se muere. Es prácticamente eso, ¿no? Si no tienes una uva de calidad, el vino no va a poder pasar por un proceso de crianza. Por eso no todos los vinos aguantan este proceso. Debe ser uva de calidad y vinificación de calidad. Todo de calidad, ¿no? ¿Para qué? Pues vas a tener vino de calidad al final. Puede estar en un vino de 6 a 24 meses o más, dependiendo de la decisión del enólogo y de lo que quiera obtener en general. Mientras más tiempo pase en una barrica, más complejo se va a volver. Dentro de la barrica van a realizar procesos de trasiego, anótenlo. Trasiego, ¿qué es? Van a sacar el vino. ¿Para qué? Para quitar el sedimento que se va a precipitar en la parte del fondo de la barrica y ayuda a oxigenarlo. Trasiego. Ayuda para quitar el sedimento de la barrica y lo oxigenan. Ya las barricas después las van a lavar con agua caliente y vuelven a meter el vino para que pues continúe su proceso. Y por último, el embotellado. El proceso del vino sigue evolucionando, aún en la botella, ¿ok? Principalmente cuando están tapados con corchos naturales. Que ya después cuando veamos los corchos van a entender bien el porqué. Pero el vino sigue madurando en la botella, ¿sí? Va rectificando todas sus características, se va volviendo equilibrado con el tiempo. Entonces, también cuando llega un vino a ser producido, requiere de estar también un proceso de crianza en botella para poder, sí, que el vino sea más disfrutable, vamos, ¿no? Dependiendo del grado de tanicidad, es decir, que sea potente, que tenga cuerpo, será el tiempo que pueda estar en la botella. Puede estar 10 años o más, ¿ok? Hay unos vinos que pueden estar 30, un montón del tiempo, pero imaginen cuánto trabajo implicó hacerlos. Ya se acabó.
¿Preguntas? Proceso de vinificación de vinos tranquilos. Por favor, si les hizo falta datos en sus diagramas, acomplétenlos, porque requieren de saberlo bien. Como un perfume. ¿Cómo es un perfume, Ivonne Rojas? ¿A qué te refieres? Michelle Galván Flores. Yo tengo una duda con respecto a lo que dijo ahorita. A ver. Es que usted dice que completemos, bueno, también me puso mi tarea, que completemos con lo que nos falta. Pero yo ya mandé la tarea, entonces, ¿cómo le completo para que... Ah, no, o sea, complétenla para que puedan estudiar para el examen. Para eso bueno. van a completar. Sí, ya la tarea, pues ya la mandaron. Pero requiero, esta tarea realmente es para que quede bien entendido todo este procedimiento, porque son muchas fases. Entonces, requiero que sepan qué pasa en el despalillado, requiero que pasa en la fermentación maloláctica, que lo conozcan. ¿Por qué? Porque de todo esto está basado el examen. Complételo para ustedes. Si no lo quieren completar, pues no importa, pero allá ustedes, ¿no? También. Ah, dice, estábamos en la mezcla de tipo de uvas. Exactamente, ya entendí. Como un perfume. Pues sí, vas a obtener el máximo, ¿no? Estas diapositivas las voy a subir, sí. Estábamos en la mezcla de tipo de uvas, ajá. Y a mí me faltaban un buen de cositas y por eso, y eso que busqué en muchos lados. Sí, ya sé. Este es un tema súper mega extenso. Incluso, estas fases se van volviendo más complejas dependiendo. O sea, si no hay una receta como tal, yo le estoy dando los pasos generales, pero el enólogo va a hacer realmente lo que él quiera para producir su vino. Él sabe cómo hacerlo, conoce el procedimiento y va a buscar que el vino sea de la mayor calidad posible. Es mucho material, es demasiado, yo lo entiendo. Por eso requiero pues, que lo estudien bien, que sepan bien estos conceptos, que sepan qué es un pie de cuba, para qué, por qué la vendimia manual, por qué la vendimia mecánica, ¿no? Sus diferencias. Yo entiendo que es bastante, pero creo que está bien padre también el tema, ¿no? O sea, ahora que saben de los vinos, yo creo que lo van a ver de distinta manera cuando prueben uno. Que van a decir, ah, mira, este rosado, tiene poca tonalidad de color, pero eso significa que pasó por una maceración corta, ¿no? Entonces, tú ya estás interpretando al vino por todo lo que ya conoces de la teoría. Puedes retirarte, Carla, claro que sí, adelante. Ya terminamos aquí. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta o algo que quieran comentarme? ¿No? No, profesor. Ok. Igualmente, Carla. ¿Cómo? Ah, Ari, ¿me podría pasar su número, por favor, para que pueda explicar algunas cosas? ¿Qué crees que no lo paso? Perdóname, pero me puedes mandar correo. Yo los contesto lo más a la brevedad posible. Ari, está en una tarjeta de presentación en la información del curso. Por favor, escríbeme y sin problema yo te responderé las dudas que llegues a tener. ¿Ok? Sí es mucho, pero creo que también se relacionan los temas entre sí. Exactamente, estamos recordando directamente como partes del campo, o sea, de lo que vimos, todo se va a relacionar. ¿Para qué? Para el final, el producto que es el vino, ¿no? O sea, que tú lo sepas interpretar cuando lo estás catando. Está padrísimo. Muy bien, Yeshua Isaac. No, Yeshua, perdón. Gracias, Miguel Alfredo, que tengas buen día. Gracias a todos por su atención. Y sí, subir las diapositivas. Subir diapositivas. Ok. Gracias a ti, Deyanira y Ivonne igual. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias pues, simplemente por estarme escuchando, ¿no? Espero que les sea de mucha ayuda todo esto. ¿Tienen dudas? Por favor, escríbanme. No hay ningún problema. Les entregaré su tarea del diagrama calificada para la siguiente clase, espero. Y pues cualquier cosa estoy aquí para ayudarles, chicos. Pórtense muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Gracias a ustedes, Gracias, muchachos. profe. Luego, chao. Hasta luego. Muchas gracias, Valeria.
Ok.